Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero agradecerles antes que nada la amabilidad que tienen conmigo de seguirme en este nuevo ensayo periodístico. Voy a tratar un tema obligado, es decir, la celebración de las elecciones, que fueron todo un éxito en términos de organización y que se desarrollaron aparentemente dentro de una normalidad casi total, donde no hubo protestas, no hubo incidentes, y que resultó en un triunfo avasallante y abrumador de la reelección presidencial. Vamos a hablar de ese tema, lo que eso significa para el futuro inmediato del país y los inconvenientes que en víspera de un proceso de reformas muy complicadas, como sería la reforma fiscal, por ejemplo, tengamos un gobierno con un total, absoluto control del Congreso de la República. Vamos a hablar de esos temas cuando regresemos después de esta primera pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de vuelta en el escritorio de Miguel Guerrero. Les decía en el segmento introductorio de los temas de hoy que me iba a referir a el resultado de las elecciones, pero básicamente a cómo quedaron las instituciones cuyas posiciones estaban en juego en ese proceso, no solamente en las municipales de febrero pasado, sino en las más recientes del domingo 19 de mayo, en la que el gobierno resultó reelecto con una abrumadora mayoría, no solamente por su alta votación, tal como predecían las encuestas, sino también porque esa mayoría le otorga al gobierno del presidente Luis Abinader, por lo menos por los próximos 4 años, un total y absoluto control del Congreso de la República. ¿Por qué digo que esto es preocupante? Y digo que esto es preocupante porque en este proceso, a partir de ahora, el país va a entrar de lleno en 2 reformas que pudieran ser muy complicadas y que podrían generar muchas protestas y disensiones, incluso a nivel oficial. Me refiero a la reforma fiscal, que ha sido enormemente dilatada a través de los años, a pesar de que hay un compromiso nacional aprobado hace ya más de 10 años, cuando el Congreso de la República de entonces aprobó por mayoría absoluta de todos los partidos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que incluía 3 grandes compromisos. El primer compromiso de la educación, que ya se está llevando a cabo a partir del año 2012-2013, que le otorga el 4% del Producto Interno Bruto, o en efecto o en su defecto el 16% del presupuesto nacional, si este resultara mayor que el 4% del Producto Interno Bruto, al sistema educativo preuniversitario. Eso ha funcionado con algunas críticas de la oposición y del propio gobierno. Ha habido muchas quejas en que no se han obtenido los resultados apetecidos y los resultados que se prevían en el corto y en el mediano plazo. El segundo gran proyecto, el pacto eléctrico, que ha estado funcionando a partir del inicio de esta administración en el 2021, aunque muy defectuosamente, porque en algún momento una de las partes comprometidas en este pacto se retiró, pero de todas maneras tenemos un pacto eléctrico. Ahora queda el pacto fiscal, que ha sido probablemente el más difícil y que va a requerir mucha sensatez en esta oportunidad, por lo que eso significa. Todo parece indicar que ese pacto o esa reforma fiscal va a estar enmarcada necesariamente en un aumento de los impuestos del gobierno. El gobierno ha sido muy reiterativo
en el sentido de que los grandes compromisos que tiene el país con el pago de la deuda, con los programas de carácter social y con la necesidad de aumentar el gasto de capital en el presupuesto, se necesitan más impuestos. Evidentemente, la tradición de esto significa que probablemente la clase media, los asalariados, van a tener que aportar quizás mucho más de lo que van a aportar las grandes empresas en la República Dominicana. Esa ha sido la constante, esa ha sido la tradición y es poco probable que eso cambie en esta oportunidad. Lo que lo hace más difícil y que pudiera generar muchas dificultades es que con el control absoluto del Congreso, el gobierno del presidente Abinader en este segundo mandato no va a tener que buscar o depender de un pacto con la oposición, porque los votos congresuales de la oposición no afectan la posibilidad de que el gobierno actúe prescindiendo de ellos. Porque va a tener alrededor de 29 de las 32 senadurías y va a tener más de 120 diputados de los 195. De manera pues que con su sola fuerza congresual, el gobierno del presidente Abinader tendrá la capacidad para acometer cualquier tarea que requiera de una aprobación en el Congreso. El otro gran proyecto que ha despertado mucha ansiedad es el tardío anuncio del gobierno, el reciente anuncio del gobierno, de que uno de sus propósitos es presentar una reforma constitucional. Bueno, ¿qué se busca con una reforma constitucional? El gobierno ha dicho que uno de sus objetivos es lograr fortalecer el proceso de independencia del poder judicial, del Ministerio Público, que tiene que ser independiente para que la justicia actúe o funcione con mayor independencia, sin el patrocinio, sin la tutela del gobierno dominicano. Bueno, eso estaría bien, evidentemente, eso es una gran aspiración, pero la primera experiencia con el Ministerio Público Independiente, supuesto independiente, que el gobierno nombró cuando asumió el poder en el 2020, no ha llenado las expectativas que de él se esperaba. A pesar de la lucha intensa, supuesta, ¿no?, contra la corrupción, que parece estar más dirigida a los funcionarios del gobierno anterior que a los funcionarios actuales. A pesar de que las denuncias de corrupción siguen siendo parte del diario quehacer de la República Dominicana, como se demuestran en las quejas en las redes y en las columnas de los periódicos y en los programas de radio y televisión. Bueno, de todas maneras, yo creo que esos son dos compromisos que tiene pendiente el país y que evidentemente ese control absoluto del Congreso de la República le dará oportunidad al gobierno del presidente Abinader de prescindir para todo aquello que sea de utilidad del gobierno, de prescindir del voto o de la confianza o del endoso de la oposición política, porque tiene, como ya les dije, una mayoría absoluta en el Congreso que puede prescindir cuantas veces quiera de cualquier apoyo opositor para cualquier iniciativa que el gobierno entienda deba ser enviada al Congreso de la República. Vamos a seguir hablando cuando regresemos después de esta pausa, porque como resultado de las elecciones del 19 de mayo ha habido un balance un balance que realmente implica necesariamente una reconstrucción o recomposición, mejor dicho, de la oposición política del país. Es decir, la perspectiva y el cuadro de oposición evidentemente puede haber cambiado como resultado de estas elecciones del 19 de mayo. Regresamos después de la pausa. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz? Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Les decía al final del segmento anterior que como resultado de las elecciones del día 19 ha habido una recomposición evidente de la oposición política en la República Dominicana. Como resultado de las votaciones del 19 de mayo, la Fuerza del Pueblo, que lidera el 3 veces presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, ha quedado como prácticamente como virtual líder de oposición. Y dada su personalidad y el hecho de que es probablemente el político más conocido hoy en día dentro del marco de la oposición política, es evidente que figura desde ya como un potencial candidato de oposición a las elecciones que deben realizarse dentro de 4 años, el tercer domingo de mayo del año 2028. Bueno, eso es una realidad. Recordemos que una de las grandes sorpresas de este proceso recién terminado fueron los bajos resultados en las votaciones obtenidas por el Partido de la Liberación Dominicana, hasta entonces considerado como la mayor fuerza de la oposición. Y como la votación presidencial de la Fuerza del Pueblo, que fue muy inferior a la votación del PLD en las elecciones municipales de febrero, increíblemente en esta oportunidad la Fuerza del Pueblo obtuvo mucho más votos de lo que había obtenido en las elecciones de febrero y mucho más votos de lo que había obtenido el PLD en esas elecciones, dándose un fenómeno difícil de explicar, como es el caso de que las votaciones de febrero para el PLD fueron 2 veces las votaciones a favor del PLD en las presidenciales y congresuales del 19 de mayo. Una cosa muy difícil de entender, porque se supone que tradicionalmente, y como ha sido siempre en todos los procesos electorales dominicanos, los partidos suelen acaparar más el apoyo o la atención del electorado en lo que tiene que ver con la elección del presidente y vicepresidente de la República y los miembros del Congreso de la República. En esta oportunidad, en lo que concernió al Partido de la Liberación Dominicana, el fenómeno se vio al revés. Es decir, en las municipales, el PLD fue mejor votado que en las presidenciales y en las congresuales. Bueno, eso riñe con y prácticamente desconoce toda la tradición anterior, por lo menos en lo que tiene que ver con ese gran partido, ¿no? Que ha dejado de ser ya el primer partido de oposición, se supone, a menos que no se recomponga, para darle ese lugar al partido La Fuerza del Pueblo, que es un desprendimiento, o fue un desprendimiento como consecuencia de la crisis que sacudió ese partido en octubre del año 2019, cuando ese partido se fue a unas primarias abiertas para escoger su candidato presidencial a las elecciones del año siguiente, en el 2020. Inconforme con la decisión que tomó su propio partido, la gente de su partido, al escoger al entonces ministro de Obras Públicas, el licenciado Gonzalo Castillo, como el candidato presidencial, el doctor Leonel Fernández denunció un fraude interno en el partido, rompió con la organización, renunció a su condición de presidente del PLD y fundó una fuerza aparte que inicialmente se llamaba La Fuerza del Pueblo, con las iniciales de Leonel Fernández, presidente. Y hoy en día solamente La Fuerza del Pueblo.
o fuerza del pueblo, no la fuerza del pueblo. Bueno, yo creo que esto indica que el país va a conocer un nuevo tipo de oposición, necesariamente, porque lo que tiene que ver con el PLD, ese partido está obligado, según he comentado o según he logrado conversar con dirigentes importantes de esa organización política, que ha gobernado el país en los últimos 20 años, de los últimos 28 en la República Dominicana. Creo que ese partido está obligado a someterse a una profunda inflexión para determinar las causas de su baja votación en estas elecciones, porque fueron mucho menores de las que ya había alcanzado en todas las elecciones anteriores, incluso en las que perdió en el año 2020 del actual presidente de la República, el presidente Luis Abinader. De manera pues que estamos incursionando como resultado de este proceso electoral en un ambiente y en un clima político totalmente nuevo, y hay que esperar las primeras señales de hacia dónde se dirige el gobierno dominicano y cuál será realmente la actitud que asumirá el Congreso bajo su control absoluto para determinar cuál será la modalidad de oposición que se puede esperar de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana. Yo propuse y dije desde un principio que a mí me parecía un error de la oposición política dominicana, conocida como Rescate RD, en este proceso electoral, que lograron cierta alianza en lo que tenía que ver con algunas posiciones municipales y posiciones en el Congreso, pero que no pudieron ponerse de acuerdo en una fórmula común para la presidencia a las elecciones del 19 de mayo pasado. Esa unión hubiera podido, si se hubiese podido concertar un binomio favorable o entendible o aceptable para las dos partes, es decir, para la Fuerza del Pueblo y para el Partido de la Liberación Dominicana, probablemente los resultados de las elecciones hubiesen sido totalmente diferentes, aunque ganara el presidente Luis Abinader la reelección, pero no en la manera aplastante en que lo hizo. De manera pues que yo pienso que el error principal de la oposición política fue jugársela toda a la posibilidad de una segunda vuelta, cuando el gobierno dominicano, y en eso insistí y todavía insisto de una manera sistemática, que el grave error de la oposición fue jugar a una segunda vuelta cuando el gobierno dominicano estaba dándolo todo por ganar en una primera vuelta. Bueno, la experiencia enseña y esperamos que en esta oportunidad, como resultado de las elecciones del 19 día pasado, el 19 de mayo pasado, el país entre en un periodo de tranquilidad relativa y que pueda haber alguna fórmula o alguna forma de conciliación de intereses políticos para hacer mucho más tranquilo el tránsito hacia una reforma fiscal de la que ya le hablé en el primer segmento del programa, que puede ser sumamente compleja y que puede generar dificultades y puede generar también protestas como hasta ahora esta administración no ha conocido en los 4 años que lleva ya en el poder. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Espero seguir contando con ella cuando regresemos en otra futura y cercana oportunidad. Hasta entonces. Así se aplica el método de Hond para diputaciones, regidurías y vocalías. Imagina que en el municipio X hay 5 escaños disponibles y compiten 5 organizaciones políticas, cada una con 5 candidatos o candidatas. El partido Abanico obtuvo 300 votos, el partido Tostadora obtuvo 275 votos, el partido Lavadora obtuvo 250 votos, el partido Licuadora obtuvo 120 votos y el partido Estufa obtuvo 100 votos. El método de Hond divide los votos de cada organización política entre los números naturales 1, 2, 3, 4 y 5, hasta distribuir todos los escaños. Ejemplo, del partido Abanico se dividen los 300 votos entre 1, luego entre 2, entre 3, 4 y 5. Del partido Tostadora se dividen los 275, igual que en el caso anterior, y así con todos. Después, se asignan los escaños según los resultados por cantidad de votos de mayor a menor.
comparando todas las casillas. El primer escaño va para el partido Abanico con 300 votos, el segundo para el partido Tostadora con 275 votos, el tercero para el partido Lavadora con 220 votos, el cuarto le toca al partido Abanico con 150 votos y el quinto al partido Licuadora con 145 votos. En este caso, el partido Estufa no consigue ningún escaño porque la suma total de sus votos fue menor de 145, que fue la votación más baja por encima de sí mismo, después de aplicado el método. ¿Quiénes ocuparán los escaños a lo interno de los partidos? Los candidatos y candidatas que de manera preferencial hayan obtenido más votos. Vota por ti y la democracia.